Bien, buenas tardes, buenas noches a todos y todas, los presentes y los que luego van a ver la grabación. Como han visto, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un compañero de Latinoamérica y de país, de Brasil. Así que él nos va a hablar bueno, ya ustedes se darán cuenta del español de él, Daniel Fins. Él es el gerente senior de lo que llamamos en ICANN el Stakeholder Engagement para la región. Como pueden ver, él reside en Brasil, en Sao Paulo. Tiene un doctorado en Ciencias de la Gestión del Instituto Superior Coreano de Ciencia y Tecnología, que me gustaría entender de dónde, ¿verdad?, salió ese interés. Y aparte de eso, quisiera informarles que la próxima semana vamos a contar con la participación de Norberto Cruz, el presidente del capítulo de Internet Society de Puerto Rico, y tiene experiencia en el tema que él va a tratar, que es de infraestructura, ya que él dirige aquí en Puerto Rico una oficina gubernamental donde atiende precisamente la infraestructura de todo el gobierno de Puerto Rico. Así que va a traer una interesante perspectiva y experiencia, aparte de que tiene una vasta preparación en ciberseguridad, infraestructura y otros aspectos. Sin nada más, pues les dejo ahora con el compañero Daniel Fins, que va a compartir su pantalla y nos va a deleitar con una muy interesante presentación. Recuerden que las preguntas las pueden hacer en el chat o pueden levantar la mano y estaremos monitoreando ambos espacios para que tengan una oportunidad de contestar las preguntas. Adelante, Daniel. Gracias, Alfredo. Gracias, Lilian. ¿Me escuchan bien? Sí. Gracias por invitarme. Un honor estar aquí. Y bueno, como pueden ver, mi español no es mi mejor idioma, pero vamos intentar. Un pouco de risadas aí, um pouco de bromas. E qualquer coisa me interrompam, levantar a mão, abrir o micrófono, poner coisas no chat. Estamos aí para um debate, ok? Então, Ivone, Alberto, Alexis, Glória, Abel, Ileana, Stefan, Washington, bem-vindos. E, bueno, a respeito de Coreia, Alfredo, são essas coisas de la vida, não? Eu sou engenheiro de telecomunicações e estava buscando becas, não? E me surgiu essa oportunidade em Coreia do Sul, no do Norte. E foram 7 anos em Coreia, os melhores anos de minha vida. Estava platicando com Lilian, não? Como essas coisas cambiam na vida. Participar de CAN, fazer coisas fora. Esse foi um exemplo. E a respeito do tema de hoje, desde salir de Coreia de volta para Brasil para a reunião de Net Mundial. Não sei se acuerdan. 2014. Não Sí, sei sí. de los que estão aqui. Então, foi uma introdução forte para a governança da internet em tempos interessantes. E, bueno, estamos compartilhar um pouco e fazer alguns debates. Vou poner aqui. En lo que Se Daniel puede. coloca su presentación, y perdona que te haya interrumpido, Daniel, es interesante y observen que Daniel va a hacer mención de algunos conceptos que si ya estudiaron el módulo de la historia de la gobernanza, el tema, por ejemplo, de Net Mundial, lo destacamos ahí, y de otros eventos que ocurrieron previo a lo que hoy conocemos como la gobernanza de Internet. Así que qué bien y qué bueno, Daniel, que lo has mencionado para que vayamos viendo el contexto en que se desarrollan y participan estos actores que vas a presentar. Así que adelante. Sí, ya se están uniendo más alumnos, Daniel. Así que el piso es tuyo. Floor is you. Okay. Yours. Perfecto. Entonces, mi tarea hoy es hablar sobre los actores en la gobernanza de Internet. Y naturalmente, yo trabajo en ICANN, entonces, perdonen si yo pongo un poco más de enfoque
en ICANN, pero preparei algumas coisas interessantes também afuera del discurso institucional que creio que sejam interessantes para começar a estudar este tema. Então, primeiro, uma gráfica que me encanta é esta, depois eu posso compartilhar o PDF destas informações, pero se miramos com um pouco mais de detalhes, são muito úteis, eu creio, para entender o contexto da governança digital. Então, como boas técnicas de engenharia, quando temos alguma coisa muito complexa, dividimos em partes, não? Dividir para conquistar, é isso? E aqui tenho seguindo outras diapositivas que explicam passo a passo sobre estas capas. Aqui, neste modelo, que é solamente uma ilustração mais a respeito da governança da internet. Há muitos modelos para entender, pero creio que esse é interessante para começarmos. Poderíamos dividir a governança da internet em 3 capas, né? Uma capa de infraestrutura, uma capa que chamamos de capa lógica e outra capa que chamamos de econômica e de la sociedade, ok? La capa de infraestrutura, creio que você terá uma sessão específica como essa, é constituída por los materiales, los equipos que hacen las conexiones entre las computadoras y los servidores y las personas. Entonces, son infraestructuras como data centers, cables, fibras ópticas, cables submarinos, satélites, tudo que nos conecta físicamente en la red, hace parte de la capa de infraestructura, que tiene sus propios mecanismos de governança. Então, há muitas instituições involucradas nesta capa. Por exemplo, uma clássica é a UIT, a União Internacional de Telecomunicações. Outra instituição é a I3E, IEEE, a Instituição de los Ingenieros Elétricos, também, e muitos outros órgãos de estandarização, ok? Interessante que muita gente aún pensa que a internet se hace por los satélites, né? Quando em verdade nós temos muitos cables submarinos que mueven os dados de continente hasta outro, com muito mais quantidade do que os acessos por satélites. Então, a capa da infraestrutura é realmente fundamental. Depois, tendremos o que chamamos de capa lógica, né, que trata do enrutamento de todas essas informações, e podemos pensar assim que a capa de infraestrutura seriam as carreteras, né, as rodovias, e a capa lógica trata de onde cada coche deve sair e chegar a local apropriado. Então, a capa lógica cuida de las direcciones para los paquetes, para que salgan de los clientes y lleguen hasta los servidores que debemos acceder, como por ejemplo Google, Facebook, o los bancos y otras cosas más. Y la capa lógica trata también de los identificadores, que llamamos de identificadores críticos de la internet, que son los números IP, que necessitam ser únicos para cada cliente, número IP exclusivo para cada servidor, e assim por diante. E depois também temos os nomes para que nós possamos nos acordar e aceder ao sítio das empresas, de nossos negócios, de nossos correios eletrônicos. Então, há outro conjunto de instituições aqui que tratam desta capa de governança, né? E depois temos a capa de econômica,
y la sociedad. Y creo que aquí están los grandes desafíos de la gobernanza de Internet que nos afectan todos los días. Cómo tratar de derechos humanos en las redes, cómo tratar de seguridad, cómo traer los beneficios para salud, cómo hacer la expansión de la Internet de las cosas. Entonces, muchas otras organizaciones aquí involucradas en la capa económica. Y ocurre mucho en las discusiones de ICANN, gobiernos o empresas vienen conversar, hacer alguna plática, algum diálogo em alguma organização da internet, por exemplo, ICANN, e traem problemas, como, por exemplo, necessitamos combater abusos de niños en la internet. Bueno, puede ser que sea algo que ICANN puede hacer por este tema, pero puede ser que sea outra organização, né? Então, para cada tema, para cada proposta ou assunto, desafio em governança da internet, sempre deveremos buscar quais são as organizações que estão mais, que são as responsáveis por este tema, em verdade. E outra particularidade desta capa econômica é que muitos temas também não há consenso, não há regulação, há muita inovação nesta capa, né? E creio que é onde a inovação ocorre, e isto é bueno, né? Por exemplo, como tratar os conflitos entre os novos Ubers e os táxis tradicionais, não? Então, exemplo desta capa econômica que às vezes não sabemos como tratar uma inovação, pero ahí está, tiene beneficios y debemos empezar los diálogos para eso. Entonces, yo gusto de decir que las cosas interesantes estão por aí, né? Aqui Alfredo comenta blockchain, criptomoedas, exatamente, exato, todas capas econômicas, verdade. E que estão, todas essas inovações necessitam de las capas abajo para que trabajen bien, ¿no? De otro modo, no podríamos tener tanta innovación. Entonces, las capas lógica y las capas de infraestructura normalmente son muy poco más conservadoras, un poco menos rápidas en innovación, porque ellas son las bases firmes que necesitamos mantener, ¿no? Y una de las mensajes principales ahí para nuestra discusión es que la Internet es una red mundial con muchas aplicaciones, con muchas máquinas, porque nosotros seguimos los mismos protocolos y de dirección y de nombres de dominio y de servidores raíz. Entonces, la Internet es una Internet global porque todos pueden utilizar esta infraestructura lógica que llega en todas las partes, ¿no? Entonces, importante mantener esta capa. Então, aqui, outra vez, a mesma diapositiva anterior, podemos ver aqui algumas organizações que tratam de estes temas. Então, na capa da infraestrutura, já comentei da UIT, do IEEE, IETF, é outra organização que vamos falar muito também, que trata de temas de infraestrutura. Na capa lógica, temos a ICANN, temos também a IETF, outra organização que trata de las duas capas, né? O W3C, que trata de los contenidos de las páginas. Há outros operadores de registro de nombres de domínio também. LACNIC, nossa organização de distribuição de números IP, estão todas nesta capa lógica.
Y en la capa de económica, tenemos ahí, por ejemplo, el IGF, que todos conocimos, Fórum Global de Internet, de Gobernança de Internet, trata de sistemas más modernos de innovación. Tenemos también ahí ISOC, con mucho liderazgo en temas económicos, propio Foro Económico Mundial, gobiernos, claro, sociedad civil y muchas otras organizaciones. Entonces, creo que ahí tenemos una visión general al respecto de este universo de gobernança de Internet, si quieren. ¿Ok? ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, comentario? No, aún no hay nada en el chat de Daniel, continúa. Ok. Bueno, aquí un poco más de detalles sobre la capa lógica. Ya hablamos un poco de esas organizaciones y después tengo más información al respecto de ellas. Entonces, esta se queda aquí para su referencia. Y bueno, adentrando un poco más al respecto de la capa lógica, creo que ustedes ya escucharon un poco o van a escuchar al respecto del DNS, que es, por así decirlo, lo que mantiene la Internet conectada. Es el sistema de nombres de dominio, que nada más es do que una base global operada por muchísimos actores que tratan de distintos temas a respecto del DNS, desde los proveedores de Internet hasta ICANN, con los servidores raíz, ¿no? Muchas partes tienen un rol específico para que nuestras computadoras puedan acceder a los sitios que queremos, que nuestros correos electrónicos lleguen a sus destinos, que nuestros teléfonos móviles bajen las aplicaciones que deseamos y por ahí está. Todo depende del sistema de nombres de dominio. Pero de una manera más simple, el DNS es simplemente una forma de hacer con que la Internet sea más fácil de usar para las personas, porque la función de DNS es simplemente traducir un nombre en un número. Traducir un nombre de Internet, google.com, en un número IP para que nuestros computadores puedan utilizar para cambiar información. Y solamente este objetivo tiene una cantidad enorme de instituciones y estándares, protocolos, para que eso trabaje por todas las partes. Hay otra manera también de representar, incluso esto está en los materiales de estudio de la escuela, en el Moodle, otras formas de visualizar gobernanza de Internet o el ecosistema de Internet, como quieran, que intenta organizar las instituciones en distintos retos, ¿no? Entonces, aquí tenemos las organizaciones que desarrollan estándares, que hacen servicios de Internet, provimiento de servicios, que hacen educación, que hacen políticas nacionales, regionales o globales, y también hay organizaciones que tratan, entonces, lo que llamamos de ecosistema de DNS, que tratan de los nombres y de los números. De maneira um pouco mais específica, miren que estamos aprofundizando um pouco mais em la capa lógica, e se miramos adentro da capa lógica, podemos ver, de acordo com esta representação, o que podemos dizer que é a indústria de nombres de domínio, né? Então, começando mais de afuera hasta adentro. Afuera temos uma capa de coordenação, que inclui um conjunto de organizações, e aí está ICANN, aí está ISOC, aí está a Organização Internacional de Estandarização, o IETF, e muitos outros. Cada um com funções distintas, roles distintos,
IETF desarrolla los protocolos que después, por ejemplo, son adoptados o implementados por los proveedores de Internet o por la ICANN, né? A ICANN tem um rol tanto técnico quanto de políticas, né? E também outro ponto é que trabalha em conjunto com todas essas organizações. E muitas delas, quase todas as organizações no ecossistema de governança da internet são multissetoriais e têm oportunidades de participação para qualquer que tenha um pouco de tempo para dedicar-se. Por exemplo, Alfredo e Lilian são exemplos, membros muito ativos de ICANN e de outras organizações também, né? Na capa mais de adentro, temos o setor de las comunicaciones y telecomunicaciones. Aquí tenemos los proveedores de telecomunicaciones, los proveedores de Internet, los servicios de Internet, de contenidos, y estos son los que se aprovechan de estas infraestructuras y estándares que las organizaciones de gobernanza coordenam e hacen sus negócios, hacen sus serviços para os usuários, né? E há outro conjunto mais ao centro, que são os que tratam de la comercialização e distribuição de nombres, né? Onde as pessoas ou as empresas podem registrar seus nomes de domínio, tanto a nível de país como a nível genéricos. E aqui temos o que chamamos de los famosos registros de Internet, que são os responsáveis por las extensões de alto nível, e os registradores, que são normalmente as tiendas, onde qualquer nós podemos registrar nossos nomes para os sítios ou nossos correios eletrônicos. Tudo bem hasta aqui? Sin preguntas, estoy leyendo aquí en el chat. Sí, sí, muy bien, Daniel, sí, adelante. Tengo una pregunta, pero la haré después. Está bien. Hay una pregunta, Daniel, acá en el chat de Alexis. Un comentario, dice, la conectividad sigue siendo un gran desafío en relación al DNS. Me gustaría conocer qué valoración le da Daniel al desarrollo de esa industria de cara a los usuarios finales, viste el rol que tiene hoy en la Internet, en las redes sociales. A ver. Em relação a DNS, né? Las redes sociales sacaram um pouco de la importância, ¿no, Alexis? De los nombres de domínio, né? Pero creo que principalmente las empresas, hay siempre un aspecto de reputación y profesionalización de los negocios, que cuando una empresa, cuando una empresa no tiene un buen sitio web, o cuando una persona de ventas se presenta como con un correo electrónico de redes social o de un correo electrónico genérico como Gmail o Hotmail, creo que no parece ser tan profesional como debería, ¿no? Entonces, creo que aún tiene mucho valor tener una presencia en Internet profesional, ¿no? De manera a tener un sitio web con su marca y presentarse de esa manera. Claro que las redes sociales complementan, mas son cosas nuevas, mas creo que aún hay importancia en esta industria. Claro que no tan difundida quanto las redes sociales, ¿no? En términos de usuarios. Alfredo. Sí, quiero darle seguimiento a la pregunta de Alexis, y qué bueno, Alexis, que lo traes a colación. Y yo creo que lo que le preocupa a Alexis y a muchos es que el usuario final y las
pequeñas empresas y los emprendedores, por supuesto, desconocen la importancia de tener esta imagen usando un nombre de dominio adecuado y recurren entonces a las redes sociales, a Facebook, a LinkedIn para establecer esa identidad comercial. Y yo creo que ahí es donde nosotros, tanto ICANN como el resto de las organizaciones, tienen que enfatizar la importancia de lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Del prestigio de tener un dominio propio y no a través de Facebook, etcétera. Gracias. Exato. De acuerdo, Alfredo. Daniel, disculpa, es que aquí hay un intercambio de mensajes en el chat. Dale. A raíz de algo que tú estabas hablando de las capas y eso, y es la preocupación, por decirlo así, que tienen las personas, los alumnos del sector educativo, y queremos saber, de pronto nos salimos un poquito del tema, pero tu opinión sobre las dificultades de acceso a Internet en escuelas pequeñas y empresas pequeñas, escuelas del gobierno, rurales, empresas pequeñas. ¿Qué opinas tú de esa dificultad que tienen para acceder a Internet? Para acceder a Internet. Ajá. Tener acesso de calidad en las escuelas y empresas, ¿no? Exato. Exatamente. Bueno, yo tengo mi opinión personal. Esa es la típica pregunta que se hace, por ejemplo, en una reunión de ICANN para el CEO de ICANN, y la respuesta del CEO de ICANN sería: ICANN no trata de acceso de Internet, ICANN trata de sistemas de nombres de dominio. Esa es la respuesta formal de la organización. ¿Por qué? Porque hay otras instituciones que tratan de tema de acceso, ¿no? ¿Comprende, Lilian? Sí, y precisamente quería abonar que Internet Society a nivel global y los capítulos en los diferentes países están inmersos y tienen como parte de su misión precisamente eso, acabar con esa brecha digital, ¿verdad? Lograr que el próximo billón de personas estén conectadas, y los que de ustedes pertenecen a capítulos de Internet Society, pues han visto que hay muchas iniciativas y seguirán surgiendo otras para proveerles ideas de cómo pueden realizarlo e inclusive subvencionarle parte del proyecto de lograr que su comunidad esté conectada. Por ejemplo, con el proyecto de Community Networks, ayúdenme en español, las redes comunitarias. Redes comunitarias. Se estén dando en diferentes comunidades que están un poco aisladas. Así que sí hay grupos, como bien señala Daniel, que tienen como su misión principal precisamente apoyar esas iniciativas. En el chat están hablando del reto de la red eléctrica. Definitivamente todos sabemos que después de María, Puerto Rico es otra cosa. Y precisamente hoy, para los que no son de Puerto Rico, saben que hay protestas porque se privatizó el servicio en Puerto Rico de Internet y en vez de mejorar, pues estamos peor. ¿Qué podemos hacer? Pues ahí es que entran las redes comunitarias, y el caso que siempre utilizo de Puerto Rico es Casa Pueblo. La comunidad se unió, desarrollaron un proyecto, están recurriendo a subvencionar ellos mismos y resolver sus problemas. En el caso de ellos, la red eléctrica con formas de energía renovable. Y hacia eso, pues desgraciadamente nos vamos a tener que mover. Y eso lo tocaremos, como muy bien señala Lilian, en otros de los módulos que más adelante vamos a estar estudiando, y con sus contribuciones, sus preguntas, como han hecho, y este intercambio es muy acertado para que podamos, ¿verdad?, lograr que la conversación y surjan ideas de cómo trabajar colaborativamente en diferentes proyectos. Adelante, Daniel, y perdona la interrupción. No, por favor, no, está perfecta la discusión. Uma coisa que é distinta em nossa região, que creio que é interessante, é a enorme
cantidad de proveedores de internet que tenemos. ¿Sabían? En muchos países desarrollados, grandes, Alemania, Japón, Estados Unidos, los proveedores de internet son 5, 6, 7 proveedores grandes, enormes, mas no son muchos. En nuestra región hay otro movimiento de los proveedores regionales y creo que esta es una gran solución para el acceso de internet, porque creo que empezó algunos años en Brasil. Hoy ya tenemos, me parece, 10,000 proveedores de internet en Brasil. Cada ciudad tiene un proveedor local. Ya tenemos asociación de proveedores en Paraguay, Ecuador, Colombia, Bolivia y eso en la región de Caribe. Todos se organizam, cada provedor pequeno compra suas fibras ópticas, hace a instalação, junto com as redes comunitárias, né? E é interessante que não é um serviço sem fines de lucro. Ao contrário, os provedores crescem economicamente e são muito bem sucedidos. Recebem las ganancias de los clientes y después invisten otra vez para hacer las redes crecer. Entonces, creo que este punto de empreendedorismo es una gran innovación de nuestra región. En pequeños proveedores, pero si son muchos, llegan a todas las partes. Quizá podrían invitar algún representante de una de esas organizaciones para otra clase. Y lo que hacemos en ICANN es, después que los proveedores ya están por ahí, nosotros hacemos la capacitación para que los proveedores de Internet sepan manejar sus servidores de DNS, trabajar con nombres de dominio, así por delante. Aquí, pregunta de María. ¿Quieres comentar aquí, María? No, Daniel, adelante. Ok. Bueno, aquí creo que ustedes ya conocen, pero la anatomía de un nombre de dominio se divide en 3 o 4 partes, normalmente. Tenemos más a derecha del nombre de dominio, o que llamamos de nivel superior, o en inglés top level domain, que puede ser de 2 famílias distintas, né? Um nível superior genérico, por exemplo, .com, ou um nível superior de país, por exemplo, .br, em mi caso, ou .py para Paraguai, e assim por delante. Después, en el segundo nivel, es donde nosotros elegimos el nombre que deseamos poner, né? Tienda de Lilian.com, né? Tienda de Alberto.com, y así por delante. Y en el tercer nivel, normalmente es el protocolo de Internet que estamos utilizando. www para páginas de Internet, mail para servidores de correo electrónico, y así por delante, ¿no? Y creo que un punto que nosotros de la industria de nombres de dominio no hacemos tan bien como las redes sociales es hacer registros de Internet más sencillos, ¿no? Más fáciles, para que las personas puedan tener sus páginas y una presencia digital adecuada, ¿no? Siempre tiene que poner plata para pagar un designer, hacer una página web hermosa, cuesta dinero, ¿no? Y para las redes sociales no cuesta casi nada. Entonces, ese es un tema interesante ahí. Creo que necesita un poco más de innovación en esta parte. Uma organização muito importante que es parte de ICANN y que es más vieja que ICANN, creo que Nancy comentó en la parte de historia de Internet, es la AIANA, que es la Autoridad de Números Asignados en Internet. Si
Hay un departamento técnico en ICANN, ese departamento se llama AIANA, né? AIANA es el registro general, la autoridad del ecosistema. Es donde están los registros de todos los números IP de Internet que son distribuidos para los registros regionales como la CNIC, y donde están los registros de los nombres de alto nivel. Todos los nombres, por ejemplo, los códigos de país son creados en IANA. Los códigos genéricos como .com, .net, son todos creados por los técnicos en IANA. Y hay también otra parte de parámetros de protocolo que los programadores utilizan para tener referencias en sus códigos, son también armazenados en los servidores de IANA. Entonces, es una función muchísimo importante para el DNS y para toda Internet. Hoy en día, la IANA es un departamento de la organización ICANN, que tiene otras funciones. Y ahí tenemos los otros actores, que son los registros regionales de Internet, que tienen una función específica en la distribución de números IP por todo el mundo. Entonces, los bloques, listas de números IP salen de la IANA y son distribuidos para 5 registros regionales por todo el mundo, que es ARIN para la región de Norteamérica, LACNIC para América Latina y Caribe, AFRINIC para África, RIPE para Europa y APNIC para Asia y Pacífico. Y los clientes de los registros regionales son los proveedores de Internet, que entonces se registran para tener bloques de IP más chicos y distribuyen para sus usuarios. Entonces, este es el mecanismo de gobernanza de los números IP en las organizaciones de Internet. ¿Ok? Después, como hablamos, tenemos la industria de nombres de dominio. Buen tema comentar sobre la importancia y cómo son registrados, cuáles son los desafíos de esta área. Y me encanta también esta ilustración porque muestra distintas capas de esta industria. Tenemos la capa de coordinación, que ahí tenemos a ICANN y IANA. Tenemos los mayoristas, que son los registros de los nombres, como empresas que coordinan el .com. Hay otra empresa que coordina el .br. Hay otra empresa que coordina el .net. Y así por delante. Interesante que los mayoristas no son los responsables por hacer la comercialización para los usuarios finales, en la mayoría de los casos, ¿ok? Los usuarios finales tienen que trabajar con distribuidores, que son los registradores de nombres de dominio. Ejemplo de registrador de nombres de dominio, ¿alguien podría intentar? ¿Dónde podemos comprar nombres de dominio, registrar nombres de dominio? ¿Conocen algún famoso por ahí? ¿Cuáles son las tiendas para comprar? GoDaddy, Alfredo. Gracias. Exatamente. E aí temos, GoDaddy é um grande distribuidor de nomes de domínio. Há outros mais por todo o mundo, mas é um bueníssimo exemplo. Graças. E se você quer abrir uma pequena tienda de nomes de domínio em sua região, em sua cidade, você pode convertir-se em um revendedor. É possível ser revendedor de nomes de domínio, fazendo um acordo com um destes registradores e oferecer para as empresas que não conhecem, não sabem da importância de los nomes de domínio, ajudar-los, juntamente quizá com outros serviços da internet, ajudar-los a ter uma presença digital, proteger suas marcas em DNS também, ok? .co, muito exitoso, perfeitamente. .co é um exemplo interessantíssimo, porque é importante para a Colômbia e para muitas outras empresas no mundo, não? Graças, Alexis.
Y aquí las dos familias, los nombres genéricos, ¿se acuerdan? Son los famosos .com, .net y muchos otros. Son más o menos 1.270 nombres genéricos que tenemos en el DNS. Y los códigos de país son 248 opciones de código de país que tenemos. Y aquí hay una animación que cuenta una expansión que tuvimos. Intenten poner uma pausa aqui. Intentem identificar quando foram criados os nomes de domínio de seus países, ok? Mirem aí na animação. Vemos que .com foi criado em 85, bem no princípio de la internet. .us também, um dos primeiros, juntamente com Israel e Reino Unido. Y después intenten saber dónde están la creación, la fecha de cumpleaños de sus códigos de país. Ahí ya lo vi, .pr. ...89, 87, Argentina. Muy bien. Creo que perdí Brasil. Y ahí miren que hay algunos nombres más raros, ¿no? Distintos, incluso árabe. Daniel, ¿ese .XXX es pornográfico o es que es así? Es pornográfico. Me llamó la atención. Sí. Fue justamente para dejar estos sitios en un grupo propio, que no sea .com y todo. Y bueno, aquí vemos que hay o que ocurrió en 2014 y 2015, ¿no? ¿Por qué tenemos esta expansión del espacio de nombres? Este fue un programa de ICANN que se llama Los Nuevos Nombres Genéricos, donde fue posible postularse para registrar un nombre que de alguna categoría más específica de servicios o de comunidades, ¿no? Entonces, ahora, si usted quieren registrar un dominio .motorcycles o .pizza, es posible también como una opción a los .com. Los .com ya no tienen tantas opciones para muchas tiendas, muchos negocios. Es un registro muy grande, muy famoso también. Entonces, se cree que estos nuevos nombres genéricos pueden ayudar negocios que sean más organizados y que puedan utilizar nombres más cortos de acuerdo con sus preferencias. Y hay también nombres internacionales. Aquí vemos nombres en japonés, en chino, que también fueron adicionados en el sistema de nombres de dominio. ¿Ok? Entonces, es esto que ocurrió así, la gran innovación del DNS en los últimos años. Ahora se discute también otra ronda para más nuevos nombres que salen en los próximos años. Y Daniel, hay una ¿sí? pregunta en el chat. Que si, ¿cómo vislumbra los DNS con nombres propios? Por ejemplo, usando apellidos. O sea, que si se pueden registrar nombres de dominio con apellidos. Por ejemplo, .finc. .finc, ok. Así, eso preguntan acá en el chat los alumnos. Certo. Buenísima pregunta. Entonces, en verdad, lo que ocurre es que tenemos muchos marcas. Por ejemplo, .bmw, .audi, .nike. Todas essas marcas também postularam-se para ter seus nomes de domínio. Agora, famílias
creo que no, porque es muy caro. Los costos para tener un nombre de dominio de alto nivel son altos, ¿no? Entonces, solo para tener una idea, solamente para postularse, el proceso fue $185,000 lá por año 2012. Y después, para mantener la infraestructura necesaria, tiene que pagar altos custos também todos os anos. É uma grande responsabilidade, em verdade, né? Porque se algo passa mal com algum registro de alto nível, todo o ecossistema pode sofrer, né? Então, se ponto Lilian, quizá, se existisse, né? Deixa de funcionar, hay problemas para la reputación de todos los otros nombres de alto nivel. Entonces, por eso que es costoso y necesita muchos profesionales involucrados en esa operación. Existe eso como carrera. Y que tienen que dar muchas discusiones porque para un caso muy claro es el de Punto Amazon, que fue un proceso largo y complicado con las comunidades, con la industria. Fue complicado hasta que ya lo aprovaram. Exatamente, Lilian, exatamente. Foi um conflito, foi uma disputa, porque ao mesmo tempo temos Amazon como empresa, muito importante, e também como uma região geográfica, certo? E aí podem ocorrer algum conflito. Se não há acordo, temos que fazer outros processos para que se llegue a alguma solução. No caso de Amazon foi um processo muito largo, porque os governos estavam contra este registro, estavam contrários a este registro, não somente Brasil, mas outros países da região amazônica, que é Venezuela, Colômbia, Bolívia e outros. E aí, então, tivemos muitas etapas de paneles de arbitraje para solucionar essa disputa. Bem exemplo. ¿Alguna otra pregunta? Daniel, pregunta María si esto de los dominios de alto nivel existe como una carrera laboral. María, nos gustaría que activaras tu micrófono para que nos hagas la pregunta y amplíes un poquito con lo que quieres decir con carrera laboral. Lo que pasa es que, saludos a todos. Lo que pasa es que yo estuve leyendo en el módulo que estos dominios tienen que tener un administrador que esté pendiente de que funcione, como dice Daniel, bien y que se integre todo y eso. Yo me pregunto si esto es más algo de la compañía, ¿sabe? Institucional, organizacional, o esto puede la gente desarrollarse para ser, por ejemplo, administrador de dominio. ¿Existe esa cosa como carrera laboral? Porque hay muchas carreras emergentes que han salido de la tecnología, pero no sé si existe esa cosa de un administrador en dominio. Claro, María. Sí, hay, olha, buenísima pregunta. Hay muchas oportunidades. Desde trabajar para ICANN, pues, como staff, ¿no? Como empleado, trabajar para alguna de esas organizaciones de registro de dominios, también es posible, están siempre expandiendo. Y hay otras oportunidades de hacer su propia empresa, como que una consultoría, porque hay muy poco conocimiento al respecto de todas esas oportunidades de registro de marcas y que las personas no conocen. Entonces, uma espécie de tienda, alguma pessoa que conozca uma empresa, um novo negócio e que pueda recomendar um bom nome de internet, um bom sítio de internet para essa empresa, creio que tem muito valor.
¿ah? Y, Pero, Daniel, igual pregunto, ¿estas personas se educan porque la misma gente dentro de la empresa que la contrata la educa? ¿O se educan en algún sitio en específico? ¿O es que son proficientes en el uso del Internet y por eso lo dominan? ¿Cuál es la mecánica? la mecânica é multidisciplinar, né? Todas essas empresas de registro de domínios têm demandas técnicas, demandas legais, então, perfiles de abogados, pessoas que podem ajudar em las disputas de nombres, e também conhecimentos de marketing, também é muitíssimo importante. E também a interconexão destes nombres com os mecanismos de búsqueda, como fazer que nombre seja acessível en el Google, en las búsquedas de Google, el famoso, se não me engano, SEO, ¿no? Relevância para Google. Então, se você vai a trabalhar para GoDaddy, creio que eles têm os treinamentos e procedimentos para que tenham uma atuação como staff de alguma organização global ou regional. Pero sí, creo que también, sí, mi opinión personal es que también hay oportunidades para hacer sus propios negocios. Sí, educarse, hablar con las personas para ver cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas que necesitan ser, que necesitan de ayuda y proponer alguna cosa. Creo que en muchas frentes. Training. Creo que o melhor training para esto sería participar desde reuniones de ICANN hasta eventos de la propia industria de dominios que hay. De acuerdo agora bem festivales de domínios que hay en Estados Unidos y cosas así. Creo, pero hay mucha información en las redes y si quieres podemos comentar algumas coisas por correio eletrônico, algo assim, para depois que me acordem de los eventos que há por aí. Creio que essas são. Há muita informação disponível. Vou poner aqui mi correio eletrônico. Ok. Bueno, já hablamos a respecto de ICANN. Entonces, solo para introducir formalmente la organización, ICANN es responsable entonces por la coordinación de identificadores como números, nombres y protocolos de Internet. Ya hablamos de la importancia de los números únicos y de los dominios. Y ICANN es una organización que tiene interacción con muchas otras organizaciones, ¿no? Por intermedio del modelo multissetorial de ICANN. Entonces, hay representantes de muchas organizaciones internacionales, de gobiernos y de todas las otras partes interesadas trabajando en la organización. ICANN entonces tiene este rol específico en el DNS y nosotros coordinamos la asignación de nombres en la zona raíz de DNS, por ejemplo, los nombres de alto nivel, pero ICANN solamente hace las reglas de registro para los nombres genéricos. Y cuando los nombres de país, los códigos de país, cada país tiene sus propias reglas. Entonces, nosotros no interferimos en cómo se registran nombres en .py, .br, .ar. Entonces, no hay interferencia de ICANN, pero para los nombres genéricos, sí. Nosotros tenemos contratos con todas esas instituciones. Es más o menos eso que ICANN hace. Entonces, necesitamos mantener el DNS siempre trabajando bien. El DNS no puede parar, no tenemos este privilegio de descansar con DNS. Y todos los procesos en ICANN
tienen que ser abiertos, transparentes, desde abajo para arriba. Entonces, los problemas, las necesidades son todas tratadas por la comunidad, y somos una institución sin fines de lucro, ¿no? ICANN tiene corporación en su nombre, pero no es una empresa con acciones o otra cosa así. Todos los costos, todas las ganancias de ICANN deben ser retornadas para la comunidad y para sus propios procesos. Aquí un poco más de detalle, muchas cosas ya hablamos por aquí, y la ICANN trabaja con estas tres partes, hace la organización funcionar, ¿no? Que son los empleados, como yo, una junta directiva que toma las decisiones, pero todos los proyectos y coordinaciones son hechos por un gran grupo que llamamos de comunidad de partes interesadas. Entonces, y aquí en la comunidad que nosotros siempre buscamos nuevos participantes para que se involucren, aprendan. Hay muchas oportunidades de aprendizaje, como María comentaba, para la industria de nombres de dominio. Hay muchas oportunidades de aprendizaje para nuevos miembros de la comunidad que después de un poco de experiencia, un poco de tiempo, van a ser miembros de la junta directiva. Entonces hay como que una carrera global que ICANN ofrece para todas las personas que puedan dedicar un poco de tiempo y ayudarnos en esta coordinación. Tenemos como valor muy importante promocionar la participación de manera igual por todas las regiones. Entonces, siempre buscamos, como Lilian comentaba, siempre buscamos una participación activa para nuevos becarios de nuestra región, para que nosotros tengamos nuestras opiniones escuchadas en la organización, y para eso necesitamos de gente. Voy a dejar aquí también más material de la junta directiva, del modelo de múltiples partes interesadas. Interessante comentar que la ICANN tiene um modelo de múltiplas partes interessadas específico para a DNS, né? Isso é importante saber, que temos representantes, por exemplo, de um grupo que só trata de los números IP, outro grupo adentro da ICANN que só trata de los provedores da internet, outro grupo super técnico que só trata de aspectos de segurança e abusos de DNS. E outro grupo também para os usuários da internet, né? E por isso temos esta sopa de letras. Às vezes são términos que necessitamos um pouco de tempo para familiarizar-nos, pero depois que você participa da ICANN, hace um curso, parte de uma reunião por uma beca, aos poucos vão haciendo suas preferências e contribuindo para um grupo que les interesse mais. E antes de concluir para as perguntas, para mais debates, temos um programa de becas que está aberto agora para a reunião de Cancún, que se llama Next Gen. Este programa é para jóvenes entre 18 e 30 anos. Lilian, se me ayudas a poner el enlace de Next Gen aquí en el chat. Pueden postularse para la reunión de Cancún en marzo del próximo año. Y la fecha para postulación es hasta el próximo mes. Entonces, gostaria de invitarlos, los que están abajo de 30 años, estudiantes, pueden postularse para esta beca que tiene las pasajes, hoteles, todo apoyo para participar de la reunión y aprender mucho. Y hay otras becas para que no hay límite de edad, que llamamos de becas de fellowship.
Creo que hay otra. Ah, aqui. Diferença entre Next Gen e programa de becas. Programa de becas son, llamamos en inglés por fellowships. Estos para, tienen que tener más de 21 años de edad y hay 3 oportunidades para postularse todos los años. Entonces, hay otro enlace también para los fellowships. Queden atentos para essas oportunidades. No próximo ano poderíamos ver-nos em uma das reuniões de ICANN. E sempre que querem, podem postular-se. Se não passam na primeira ronda, quizá postúlense outra vez. E creio que com o tempo, com a experiência que vocês já têm por este curso InvestiG, sus perfiles, creo que todos son candidatos muy competitivos para estas becas. Ok. Disculpe hablar por tanto tiempo. Creo que ahora podríamos... Ah, aquí están los enlaces, Lilian. Creo que ahora podríamos hacer algunos debates, algunas preguntas a ese desenho. Gracias. Gracias, Daniel, por la presentación tan excelente que has dado y de lo más dinámica y has levantado varias inquietudes entre los participantes. Quiero recordarles en términos de las becas, tanto Lilian como este servidor somos alumnos egresados del programa de fellowship. También no lo mencionó Daniel, pero las oportunidades que tendríamos los que pasen por el programa de becas es de conocer mejor la organización de ICANN e identificar dónde puede servir mejor a la comunidad que representa dentro de ICANN. Y luego de esa experiencia que yo tuve como fellow en 3 ocasiones, también la comunidad con la que colaboro me ha seleccionado para ser miembro del comité de selección de los futuros becados. Y fui mentor inclusive por 2 años consecutivos, que ahora Lilian es mi sucesora en el programa de mentores de ICANN. Así que las oportunidades las hay. El asunto es que ustedes tienen que insertarse, conocer y animarse. Aquí nadie pierde nada, al contrario, van a ganar en experiencia y en conocimiento. Así que gracias, Daniel. Lilian, tienes levantada la mano. The floor is yours, como decimos en inglés. Sí, era dos cositas. Primero, comentarle a los alumnos eso que hablaba Daniel. No hay que desestimularse porque no son escogidos en la primera postulación. Yo creo que yo me postulé como 2 o 3 veces hasta que entré por el programa que ya se acabó de Global Indigenous Ambassador en Puerto Rico, y después me escogieron para Marruecos, luego me escogieron para Barcelona, después a Atlas, me metí a los grupos de trabajo, estoy dirigiendo algunos y ahora yo soy mentora del programa de beca. Entonces también, como decía Daniel, es como si tú hicieras una carrera, y eso es lo bonito del modelo de ICANN de bottom up. O sea, la comunidad es lo más importante. Es la base de ICANN. Las discusiones se centran con la comunidad, y de ahí vamos hacia arriba, hacia la toma de decisiones. Y lo otro es una pregunta que hizo Alexis, te la voy a tratar de sintetizar acá. Ay, ¿dónde está? Dios mío, aquí está. Él habla de los derechos de autor con respecto a los DNS. ¿Cómo dirimen esas controversias? Derecho de autor, así como si utilizas un nombre que es de otra persona. Yo pienso que no es DNS, yo creo que sería más bien de un TLD. Ajá. Para TLD o para segundo nivel? No sé si Alexis mejor lo dice de viva voz para que lo entendamos un poquito. Alexis, ¿puedes prender tu micrófono? Oh, Alexis, te escuchamos. Ah, no tiene micrófono. Bueno, sí, no tiene micrófono, me dice Alexis.
Entonces, yo pienso que, ¿te acuerdas que también y Alfredo también lo recuerda, en ICANN hay discusiones a veces sobre los derechos de autor? Ajá. Entonces yo me imagino, no de necio, yo me imagino que Alexis se refiere a cómo se dirimen las controversias de derechos de autor con los TLD. De pronto si se usurpa algún nombre o algo así, creo yo. Entonces, hay algunos, esto ocurre, por ejemplo, ahora tenemos .bar, BAR, para bares mesmo, né? E pode ser que Coca-Cola se olvidou de proteger sua marca em .bar. Então, Alexis pode registrar Coca-Cola.bar antes que Coca-Cola, né? E se registra. ¿É possível? É possível. Pero você pode depois ter este nome sacado por um processo de los abogados de Coca-Cola que vão sacar este nome de sua propriedade, né? Há mecanismos para isso, que chamamos de proteção de marcas e resolução de disputas, né? Agora, há outros temas, né? Também há um aspecto que chamamos em inglês de first mover advantage, não? Lo que hace primeiro, né? Tem o caso de Senhor Suzuki, que é um senhor japonês aqui de minha cidade que tem sua tienda de coches, né? Que hace manutenção em coches, Senhor Suzuki. E Senhor Suzuki tem um sítio suzuki.com, né? E tem lá informação sobre sua tienda de manutenção de coches, né? La empresa Suzuki de Japão, que é a grande empresa de manufatura de carros, pode sacar esse sítio de Senhor Suzuki? Não, não pode. Porque Senhor Suzuki registrou primeiro, tem sua tienda com este nome e não está haciendo nada mal contra a outra empresa. Então, se Suzuki saca este nome, não saca. É de Senhor Suzuki. Isso é interessante. Claro que aí há também outros temas aí, claro que uma empresa grande pode vir e oferecer-te muita plata. Um Suzuki novo para o senhor Suzuki. Pode dar-me, quizás sim, quizás não. Aí é uma negociação. Libre mercado. Não sei se ayudé. Absolutamente. Bueno, María, bajaste la mano. Ya no vas a intervenir para entonces darle la palabra a Gloria. Es que Daniel lo dijo. Yo pensé cuando se presentó la pregunta como tal por Alexis, que posiblemente uno de los problemas puede ser las compañías grandes que tengan pues, un nombre parecido y con su batería de abogados, pues ya tú sabes que vas a tener un problema. Pero también esto es un asunto de registro, como dice Daniela, así que si tú lo registraste primero, quizá no es lo mismo Suzuki.com que señor Suzuki, también ahí hay una diferencia, ¿ves? O si tú agarras el Suzuki y lo dejas nada más que en Suzuki, señor Suzuki o Suzuki.com, entiende que la gente creo que tiene opciones para jugar con esto, pero evaluando desde el punto de vista que no se meta en un problema legal con otra compañía poderosa, porque si tú no tienes dinero para llevar un caso legal, posiblemente te vas a ver en un problema. Ok, bueno, Gloria. Ok, yo tengo una pregunta. Vamos a suponer que este dominio los estuvieron usando por mucho tiempo y dejaron de pagarlo. Ya deja de ser de esta persona y otra persona puede tomarlo y hacerlo como suyo, continuar pagándolo. Sí. ¿Sí? Sí, sí, eso pasa con mucha frecuencia, que normalmente los pagos son anuales y las personas se olvidan, ¿no? De hacer los pagos y los dominios pueden ser cancelados por falta de pago y abiertos para registro otra vez. Y sí, y hay un riesgo porque hay sistemas
en internet que miran a los sitios que nuevos nombres que están disponibles hoy, mañana y así por delante. Y hay muchas personas que registran esos nombres solamente porque los dueños anteriores van a necesitar registrarlo otra vez. Y Ok. ese es un riesgo, ¿sabe, Gloria? Sí, y probablemente Claro. si ese dominio tuvo algunos problemas legales y dejó de pagar y otra persona lo adquiere, ¿con eso añade los problemas legales anteriores o empieza como nuevo? Bom, podem empezar como noivo. Solo a única coisa que contra quien registró, no hay nada que hacer. Okay. Pero si este sitio está hablando mal de la empresa anterior, está haciendo cosas así, sin un sitio que hable mal de una marca o de una tienda con su nombre, aí sí, aí hay procesos para sacar ese sitio del nuevo propietario. Ok. Sí, porque ¿Entiendes? esa era mi curiosidad, porque muchas veces un dominio deja de ser pagado Uhum. y lo adquiere otra persona, pero entonces si anteriormente tuvo problemas legales, esta persona de ahí en adelante trabaja con el dominio o a eso se añade el hecho de que hubiese tenido problemas anteriormente, le caería al nuevo dueño. Pero Uhum. ya entonces usted me explicó, porque de verdad que este es un tema eh, para mí bastante interesante. Certo, certo. Aí podemos cambiar más materiales después. Hay muchas cosas interesantes sobre ese que llamamos de procesos de resolución de disputas, que muchos abogados tienen eso como trabajo de todos los días, ayudar personas que tienen problemas con registro de dominios para hacer un proceso o registrar otro, cosas así. Hay mecanismos para eso. Antes de cederle la palabra a María, y qué bueno que estamos sobre el tiempo, pero la conversación continúa y hay muchas preguntas. Te voy a pedir, Daniel, que si tienes los vínculos a diferentes referencias Ajá. o nos las haces llegar a través de Lilian o de mi persona y las publicamos en el módulo, o tú Certo. también directamente puedes entrar en el módulo y puedes compartirlo en el foro de discusión para beneficio de todos, como tú prefieras. Ok, ok. Voy a compartir en Moodle. Me encanta Moodle. Ah, Voy- me alegro que te guste. hace muchos años, ¿no? Oh, Moodle, sí, 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 sí. wow. María, tienes la mano levantada y contigo terminamos porque no quiero, ¿verdad?, abusar del tiempo ni de Daniel ni de los compañeros que están en el curso. Adelante, Sí, María. sí, gracias. Es que yo lo escribí en el chat como un comentario, pero no una preocupación que tenía, porque yo recuerdo que hace unos años atrás, aunque yo no estaba bien envuelta en esto, yo escuché de momento que hubo como un pánico porque estaban diciendo que los dominios se estaban acabando, que se estaban llenando, que se estaban acabando. No sé qué pasó después y veo que Daniel trae unos dominios súper interesantes nuevos, así que no sé en qué quedó esa controversia que me gustaría que me dijeran. A controvérsia seria que os nomes estavam acabando. É isso? Sí, Creio que eu escutei que não há mais nomes de 4 letras abaixo de .com. Já estão todas registradas. Que são 4 letras.com, são interessantes, né? Porque são cortos, têm valor. Então, creio que não há mais opção. Daniel, y los dominios de dominio tienen que tener una lógica de pronunciación o no? Como? O sea, cuando tú escoges un dominio, un nombre para un dominio, tiene que tener como cierta lógica de lenguaje de pronunciación. O tú puedes escoger un dominio que tenga una pronunciación extraña, como los chinos que tienen una pronunciación bien rara. Ah, ok, sí. Pues, te refieres a los símbolos de los chinos, ¿no? Sí.
Aí está. Claro. Bueno, essa também é outra. Lilian conoce bem esse tema. Pero sí, la respuesta es sí. Llamamos de los dominios internacionalizados. E hay todo un tema ahí porque necesitamos hacer algunos ajustes, algunos updates en los softwares, pero la idea sí es que los chinos tengan los dominios en su propio idioma, los árabes, los japoneses, todos. Y gracias, Alfredo, aceptación universal y IDNs. Porque no es justo, ¿no? Imagínense, la internet fue creada por los chinos, entonces nosotros teníamos que registrar nombres en chino. Correcto, correcto. E inclusive, Daniel y María, gracias por la pregunta, porque la verdad que está súper interesante y se presta para toda otra charla. Trata de escribir, si tu nombre, que es María, escribirlo con acento en un buscador o en nombre de dominio y verás que no se convierte en algo que universalmente todos los navegadores lo puedan manejar. Y eso es una disputa que a través de la aceptación universal y el IDN pues está trabajando a nivel de ICANN y de otras organizaciones a nivel global. Y por ejemplo, habrán notado que recientemente Google aceptó, y Lilian, tú me ayudas, uno de los dialectos o lenguajes fue de Perú o de Bolivia, de los lugares indígenas. Exactamente, que ahora uno puede hacer búsquedas utilizando ese dialecto, ese lenguaje que antes no se podía hacer. Y poco a poco se van incorporando otros, y eso es parte de lo que se ha logrado y se logra a través de estas conversaciones que estamos teniendo a través de ICANN y otros grupos que ayudan a expandir los nombres de dominios que se pueden utilizar, ¿verdad? Porque usamos caracteres que son de diferentes alfabetos que necesariamente no son los que conocemos, ¿verdad? En latín. Así que gracias por la pregunta, María. Y creo que debo despedir ya y despedir a Daniel. Daniel, de nuevo, muchas gracias por tan interesante. La sesión más larga. No, y ha sido la historia. O sea, yo seguiría aquí toda la noche conversando contigo y con los participantes que han hecho preguntas muy importantes, muy interesantes. Y los invito a que a través del módulo de actores y del foro de discusión sigamos la conversación, continuemos conversando sobre este tema y otros temas. Así que muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Lilian. No, gracias, muy amables. Me encantó estar con usted. Gracias. Y vamos a seguir en contacto. Buenas noches a todos. Buenas noches y gracias a todos por participar. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.